Muchas gracias, muy buenas tardes. Hoy, de nuevo, en este programa que hemos dado en llamar Status Report con Sergio Zapena y hoy con un invitado especial. Él es integrador en el sector real de la economía de negocios agropecuarios con los sectores sociales. Se llama Arnold Epp, fue director ejecutivo de una institución denominada MEDA y hoy ya no está allí, pero nos va a contar hoy Arnold cómo es el mundo de la economía real, cuánto es la rentabilidad, qué grado de, probablemente Sergio nos va a contar, qué grado de endeudamiento tiene el sector real agropecuario, el sector primario hoy en el Paraguay en esta economía pandémica, por qué el sector real no tiene muchos frenos, sino que al contrario es un sector que no tiene tantos frenos y arranques intermitentes como es en otros sectores de la economía pandémica, como el comercio, el retail, etc. Pero antes quiero comentarles una pequeña anécdota. Estamos, como yo decía, en la era de la economía real. La economía pandémica sorprende al mundo de los derivados y de la economía financierizada. Y hoy los inversores, tanto internacionales y muchos nacionales, entre ellos inclusive los comerciantes de Ciudad del Este, huyen de aquellas actividades más especulativas y vienen o quieren buscar actividades productivas, sea en el sector primario o en el sector secundario. Esa es la realidad de la economía pandémica. La economía pandémica me recuerda, y esa es la anécdota, a Anteo. Me gusta mucho la mitología griega, porque con las metáforas de la mitología griega uno entiende mejor lo que significa un momento de crisis, lo que significa tener los pies sobre la tierra, que es la economía real, para poder sobrevivir ante los desafíos. Cortito quiero contar. Anteo era el hijo de Gaia, la madre tierra, y de Poseidón. Y cada vez que él peleaba y él estaba pisando la tierra, él estaba con los pies sobre la tierra, alimentándose y en contacto con la madre, Anteo siempre ganaba las batallas, porque él quería construir un templo para su papá, Poseidón, con los cráneos de los vencidos, muertos por él. Hasta que vino Hércules, lo levantó del cabello y dejó de pisar la tierra, dejó de tener contacto con la realidad, con el sector real. Cuando quedó en el aire especulando allí, perdió la batalla, le venció Hércules. Eso es lo que puede pasar hoy con los empresarios que quieren seguir a la vieja usanza, con los pies en el aire y el espíritu por los suelos. Cuando que debemos tener el espíritu por los aires y los pies sobre la tierra. Y con esta introducción le doy la bienvenida a Arnold Epp, un caballero que tiene los pies sobre la tierra, y quiero que nos cuente él cómo está ahora el sector agropecuario con los pies sobre la tierra, Arnold. Y muy buenas tardes también Sergio Zapena. Arnold Epp y Sergio Zapena. Arnold, por favor, buenas tardes. Hola, Víctor, gracias. Hola, Arnold. Parece que Arnold no está, se desconectó. Bueno, comenzá, Sergio, contándonos cómo le ve al sector agropecuario. Enseguida se suma. Bien, le veo bien, Víctor, como hablamos siempre de que estamos al final de un ciclo y empezando un nuevo ciclo de la economía real y al final de la economía financiera. Es un buen momento para Paraguay, porque el sector productivo tiene el 50% de crecimiento y desarrollo todavía en el Chaco. Tenemos mucho espacio productivo todavía que podemos rentabilizar. Y el negocio agropecuario Paraguay ya tiene mucho ejercicio y el agrícola también. Y es un sector que va a traer muchos activos financieros que están saliendo de esa baja rentabilidad y van a buscar la rentabilidad en el sector real. Y Paraguay tiene el sector real bien desarrollado ya con la producción agrícola y la ganadera. Así es que este momento que tenemos que prepararnos para cuando empiecen las nuevas reglas económicas y políticas el año que viene, a recibir los capitales para ese sector. ¿Podés comentarnos, Sergio, cómo está el nivel de endeudamiento del sector primario? Yo voy a retirarme un rato, voy a escribirle a Arnold por el WhatsApp para ver cómo entra. Por favor. Gracias.
Sí, Víctor y Arnold, es decir, el modelo de negocio agrícola está basado en la deuda. Es decir, un patrimonio, un establecimiento que vale $1 millón se inicia facturando 5 veces más ese movimiento, $5 millones. Pero a medida que pasa el tiempo, ese patrimonio va creciendo y se va igualando al nivel de facturación del sector agrícola. Entonces, un establecimiento que vale $20 millones factura también anualmente $20 millones. De ese margen operativo que tiene de 30%, que es alto, el 67% del margen se llevan los bancos, son los intereses. Y el 26% es el manejo de los costos administrativos, el manejo de la logística, el costo de la mano de obra. Entonces, le deja muy poca ganancia anualmente, entre 1 y 2% es lo que rinde ese negocio agrícola, pero cada año se va sumando al patrimonio 2 o 3 millones de dólares. Entonces, empezó con 1 millón, facturando 5, pero después de 15 años llega a facturar 20, pero el patrimonio también llega a 20. Entonces, ese crecimiento patrimonial es lo que le interesa a los bancos. Y también le interesa como estamos hablando de una nueva política con Estados Unidos, aprovechando nuestro nuevo ranking geopolítico, le va a interesar mucho a Estados Unidos. Arnold, ¿qué opinas vos de toda esta situación financiera, de la contracción, de la dificultad que ven los empresarios agrícolas para obtener las refinanciaciones, reestructuraciones en el corto plazo? No me está escuchando, Bueno, parece. ahí me dice Arnold que él no nos está escuchando. Si nuestros asistentes y directores desde Casa Matriz de 5 días pudieran hablar con Arnold por el chat, me gustaría que lo ayuden, por favor, si lo tienen en el chat. Pero seguimos conversando, sí. Es así como vos decís, Sergio. El sector agropecuario es un sector muy apalancado en el corto plazo en el sistema financiero. También así sus ganancias en el corto plazo son, sobre todo en la agricultura, tiene ciclos anuales, ¿verdad? Más de una zafra. Zafra 1, zafra 2, zafriña, etcétera. Creo que tienen 3 zafras a cada año. Por eso los banqueros que siempre le prestan a quien no necesita mucho. El banquero siempre le presta al que, voy a poner bien acá, ¿no? Al que no necesita tanto, apuesta mucho en el sector primario. El sector primario es un sector winner, con pandemia o sin pandemia. Excelente. Tiene tasas que están alrededor del 10%, 6% mínimo, cosa que un yuppie de Nueva York no lo tiene, especulando con derivados. Estuve hoy viendo que en el Brasil la economía llega realmente al 100% en la relación deuda-producto. Están muy asustados y sigue bajando la tasa referencial. 2,25, 1,75 están pensando. Sí. Si la tasa va a ser menor que el crecimiento del PIB, discuten. Algunos discuten emitir. Maílson Danóbrega, exministro, dice, ¿y qué tal si subimos los impuestos? Pero eso va a deteriorar enormemente el costo Brasil. Más aún, porque el impuesto con una tasa de presión tributaria en Brasil que está en el 50% es exagerada. Entonces, es allí donde el sector primario paraguayo, la economía real paraguaya, puede ayudar al Brasil. Escribí un artículo en esta semana sobre la hecatombe de la economía brasileña y la reactivación paraguaya. ¿Cuánto es o cuáles son los sectores en la agricultura, Sergio, que a tu criterio, después le escucharemos a Arnold, yo me retiro de nuevo para ver cómo está Arnold, buscando reincorporarse a nuestro programa? ¿Cuáles son los sectores más rentables? La soja, la chía, el sésamo,
Trigo, el trigo es muy bueno para eso. El maíz, la mandioca para hacer almidón. Quiero que sepas que Arnold tiene un integrado de almidón con mandioqueros paraguayos integrados, ganando mejor que los mandioqueros de cada zapa. Él hizo en San Pedro, al norte del Paraguay, un integrado de mandioca. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la rentabilidad de la agricultura por sectores otra vez dentro de la agricultura, por rubro, Sergio? Sí, en la agricultura es una combinación. Durante el periodo del año existen dos momentos donde ellos plantan en la zafra, que se conoce como la zafra, donde recogen el 65% de los ingresos, y luego la safriña, que está más hacia final del año, que es el 35%. Esa safriña deja más margen que la zafra. Esas son dos componentes, pero esa combinación de soja, 50% de soja, 20% de maíz y el resto, o mejor, 60% de soja, 20 o 30 de maíz y el resto de trigo, esa combinación es la que hace que sea rentable el sector agrícola. En términos, rentable en términos patrimoniales, porque la agricultura crece con la deuda. Entonces, como el mundo va a necesitar siempre granos, siempre alimentos balanceados, porque crece la demanda de carne, entonces hay que darle de comer a los cerdos, a los bovinos. El negocio agrícola Ahí ya siempre está dando. va a tener... Ah, ya está. Perdón. Hola, Arnold. Arnold, estábamos hablando como neófitos de un tema donde vos sos experto. ¿Cómo está la agricultura, Arnold? Y la integración con los sectores sociales. ¿En qué rubro conviene meterse? Arnold, le faltará el micrófono. Tienes que quizá ligar el micrófono, por favor. Recién estaba. Bueno, recién estaba, lo he visto recién. Parece que le falta la voz nomás. Hola, Arnold. Bueno, son los gajes del oficio. Yo hace poco nomás que aprendí a usar estos sistemas. Menos mal, no es fácil, ¿eh? No es fácil empezar con esto. Te lleva un... No, no, porque no te olvides que nosotros, Arnold, también somos boomers. Los boomers somos de la época del telex, del Sí. on-off, y no de los controles a distancia, ni tampoco de los touch screens, que es lo que se usa hoy en el celular. Entonces, no es muy fácil. Estamos más acostumbrados a manejar coches con cambio mecánico que manejar un touchscreen. Aún así, Sergio, vamos a esperar que Arnold entre. Mi gran pregunta es, ¿cómo hacemos para integrar a esa legión de paraguayos, campesinos, que han sido desplazados por la agricultura de capital intensivo en capital, que es la soja, etcétera? Los granos, commodities. ¿Cómo hacer para integrarlos con sésamo, con mandioca, con frutas, con productos integrados de aves, maíz, engordar el ave, engordar el cerdo e integrarse a un player modelo Frutica, modelo Upisa, o recibir, como hacen los campesinos sin tierra, muchos, esas cooperativas de líderes progresistas, ya es que reciben del MAC la semilla y después termina en un OPAREI. Termina en un, porque no tienen pues el mercado asegurado, no tienen el player. Y terminan mal vendiendo el cerdito o mal vendiendo el maíz y no integrándose a un jugador grande como Upisa, que ya les asegura la compra, les da el cerdito, les da la comida para el cerdito, les compra el cerdito y ya les da otra vez el próximo cerdito. ¿Cómo hacer? ¿En quién confías más? ¿En quién confías más? ¿O en quién confiarías más? ¿En el señor Friedman
o en Irineo Engelman, presidente o director de UPISA? ¿Quién te transmite más confianza de que no se va a quedar en Opareí el cerdito? Esa es la pregunta. Excelente lo que preguntas. Y se trata de culturas de negocio, Víctor. Son dos culturas distintas. La cultura que tienen estos grandes productores, de a poquito se está integrando con el Paraguay. Avanzó mucho eso. De hecho, que el Ministerio de Agricultura ha hecho un buen trabajo de aumentar esa cultura de trabajar en volumen, trabajar integrado con los agricultores paraguayos y los campesinos paraguayos. No está llegando a lo que nosotros quisiéramos, pero aumentó mucho. Y esa transferencia de cultura es la que lleva tiempo de procesar. Porque los brasiguayos y los menonitas tienen una cultura, ellos adquirieron una cultura, esa es la que aplican en el campo. Y te estaba contando, ayer estábamos hablando del gran rebote que vamos a recibir en Paraguay, porque analizando el momento político, porque ahora está la política por encima de la economía, pero el año que viene, cuando empiecen las nuevas reglas, después de las elecciones en Estados Unidos, suponemos que la economía va a estar otra vez encima de la política y el rebote económico va a ser grande. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque Paraguay ya tiene la sostenibilidad para atraer capitales. Estamos primero en el ranking geopolítico, estamos en la cuarta zona productora de alimentos del mundo, estamos pegados a la quinta economía del mundo, ya estamos con un envío y ahora viene la caída de los activos financieros. Entonces, todo ese dinero adicional va a ser un combustible muy fuerte que va a avivar el fuego de la industria y la agricultura y la ganadería en Paraguay. Claro. La cultura es la forma de pensar, hacer y sentir, me dijo una vez un psicólogo. Pensar, hacer, sentir. La cultura no cambia con la educación, ¿sabíamos? Ni con la política. No, es que la política le influye a la cultura le influye a la política. Y la cultura le influye a la educación, no es que la educación le influye a la política. Por eso se llaman sí. cuidados culturales. Cuidados culturales. Claro. Esa cultura de sembrar, esperar, cosechar, vender, comer una parte nomás de lo que comes, ahorrás, reinvertís, reproducís tu capital. Esa es la cultura. Max Weber te dio un libro. ¿Te acordás vos del Max Weber? Me acuerdo. Él dice que la ética protestante determinó el espíritu del capitalismo. No estamos haciendo ninguna propaganda acá, ni protestante ni católico. Pero aparentemente tienen razón, porque si nos fijamos en los mejores índices de calidad de vida del Paraguay, La Paz tiene el mejor índice de desarrollo humano. ¿Sabe dónde queda La Paz? Al lado... ¿Dónde? La Colmena, por ahí creo que está. Ahí en Itapúa. La Paz es al lado de Encarnación hacia Upisa. Ajá. Allá en el sur. Sí. Toditos los terrenos están titulados. ¿Y sabes por qué están titulados? Porque para ellos no creen en el capital muerto de Hernando de Soto, como yo tampoco creo, que es la tierra muerta que no tiene título. El paraguayo dice, mejor no tener título, así no pago impuesto inmobiliario. Ya cuando le dé a mi hijo en herencia, él lo titulará. Ergo, esa tierra es un capital muerto. Es el paraguayo Viro Chuco. Él cree que es vivo, pero un gran Viro. Porque si él titulara, como hacen los ucranianos, los japoneses, los menonitas y los brasiguayos, inclusive a veces en complicidad también con el sector de catastro nuestro, porque hacen títulos a veces le sacan a un paraguayo. Eso tenemos que también discutir. Pero la titulación de una tierra hace que un capital que estaba muerto, como dice Hernando de Soto, se convierte en un capital vivo. Ese capital vivo te permite ir al banco y ahí vos te fondeas para hacer un integrado de pollos o un integrado de chanchos. Y en vez de que tu hijo, esperar que tu hijo cumpla 30 años y él no lo malvenda para farrear,
porque vos como paraguayo le enseñaste a farrear y no a producir. El viro suco, ¿entiendes? Entonces, esta tierra es un capital muerto que no se reproduce. Si yo titulara, como hace el ucraniano o el que está en La Paz, y paga el impuesto inmobiliario de La Paz 100%, el impuesto inmobiliario de Asunción 50% nomás se paga, inclusive la élite económica paraguaya. Vos sabés que hay supermercados en Asunción que están en terreno Mau, hay astilleros que están en tierras de la municipalidad de Asunción produciendo el astillero de los hombres más ricos del Paraguay. No te puedo contar el nombre. Como dijo el delincuente, aquel hasta ahí te puedo decir. Hasta ahí Todos los astilleros que están en Tacumbú son de algunos amigos tuyos del Centenario, del Club Centenario. Todo Mau. Invadieron nomás la tierra. Entonces los asuncenos, yo entre ellos, somos también virochuscos. Muchos nos titulamos la tierra y no podemos llevar esa tierra a hipotecar en un banco, la cooperativa universitaria, para poder reproducir nuestra riqueza. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entiendo. La cultura, la forma de sentir, pensar y hacer, te hace más, genera riqueza o genera pobreza. Por eso es que tenemos que trabajar la cultura. Y termino con lo siguiente. ¿Quién cambia la cultura? ¿PETA? Atendé bien lo que te iba a preguntar. ¿PETA con la educación? ¿O Rosita Parks, que en los Estados Unidos era una empleada negra, no se levantó de un asiento en el micro, cambió los Estados Unidos? Los negros ganaron los derechos civiles con el señor Martin Luther King Jr. ¿Entiendes? La cultura no cambia los políticos, porque tienen que cambiar ellos, se tienen que cortar la propia carne, eso es imposible. El político, a no ser que PETA me diga, le meto a mi hijo en la escuela Haití o en la República Argentina donde estudié yo. Yo consumo mi propia medicina. Cangú es la educación paraguaya. Si PETA no le mete a su hijo, creo que PETA le debe meter, pero si le meten los colegios pagados, estamos muertos. Y si los ministros del Estado paraguayo o los legisladores paraguayos le meten a sus hijos, cuidado, recibiendo salarios de nuestros impuestos, en escuelas públicas y se internan en los hospitales privados, la salud y la educación están muertas, porque ellos no hacen esto que dice este libro. No arriesgan la propia piel, arriesgando la propia piel. Solo el que arriesga la propia piel, yo no le creo a un ministro ni a ningún político que no arriesga su propia piel. Bájate con lo que te cuento. Muy bien, me gusta. Vos sabés que eso que hablas de la cultura es, en Estados Unidos pasa también la misma cosa. Es algo que le pasa a todos los países. Es la cultura extranjera que viene a los países la que obtiene mejores rendimientos, la que obtiene más beneficios en una economía, en un país. Por eso que la inmigración en Estados Unidos es la que empujó a que todo ese país crezca de una manera enorme. Y en Paraguay pasa la misma cosa. Son las culturas extranjeras las que en Paraguay impulsan. Tiene que ver mucho con que vamos creciendo en otros sectores. Entonces, los servicios o el comercio se vuelven más atractivos cuando la agricultura y la ganadería crece mucho en manos de extranjeros. En Estados Unidos también pasa esa transferencia. La única solución creo que es esa, poder compenetrarnos entre las razas, entre las culturas. Exista ese acoplamiento de los menonitas en Paraguay y de los brasiguayos con la cultura guaraní, con la cultura del Paraguay. Y es un proceso que lleva tiempo. En Estados Unidos lleva mucho tiempo también. Yo, para ir cerrando, no va a estar, hoy vamos a repetir con Arnold. Arnold logró eso, por eso lo invité al programa. Arnold Epp, con una institución llamada Menonita Economic Development Association, una cosa así, Asociación de Desarrollo Económico de los Menonitas, creó una entidad donde la fábrica de almidón ponían los capitalistas de origen menonita, paraguayos, y los proveedores de materia prima con un precio superior al del mercado
con escuelas, salud y una serie de cosas adicionales, proveían los paraguayos. Yo creo que eso se puede dar, pero yo quisiera ir un poco más. Vos sabés que los campesinos sin tierra desaparecieron en Paraná. Cuando Jaime Lerner, con quien yo trabajé como asesor económico, cuando vivía en el Brasil, cuando yo tenía cabello, cuando tenía 30 años. Entonces, Jaime Lerner me contrató como asesor económico para atraer empresas, Audi, Renault, Chrysler, Case, New Holland y Volvo. Y ahí yo también conocí con Jaime Lerner las villas rurales. Las villas rurales son villas en una calle y al costado un montón de terrenos agrícolas, donde el terreno es del estado de Paraná. ¿Qué tal? Los Excelente. insumos provee el fadero de allá. El tractor se tiene en leasing y la cosechadora. Y allí la cooperativa de Comunistas Sin Tierra Unidos, ¿qué tal? El MST. Stedile era su jefe. Se convierten en empresarios. Ellos plantan soja. Está toda vendida la soja. Pero para que vos plantes soja y ganes con Favero, si se gana 50 de 100, 25 es para Favero y 25 para Cooperativa Los Perros Unidos. ¿Entendiste ahora? Pero los perros, para ser sojeros con Favero y con el Estado de Paraná, podría ser el Estado de Paraguay, no le tiene que pegar a su señora, no se tiene que emborrachar los domingos, se tiene que ir al dentista. Atender bien, ¿eh? Tiene que estudiar, le tiene que mandar a su hijo a la escuela y se tiene que portar bien. Si se porta mal, se le echa a la cooperativa. De mañana el tipo se va a la escuela y de tarde maneja tractor. Al día siguiente de mañana maneja tractor y de tarde se va al dentista. Qué buena cultura. Esa es la cultura que hay que imponer. Jaime Lerner, 2 veces gobernador del estado de Paraná, 3 veces intendente de Curitiba. Bueno, necesitamos un Jaime Lerner en Paraguay. ¿No te querés candidatar vos a eso? Me estaban diciendo eso de que falta el liderazgo económico en Paraguay. Tenés razón. Falta ese líder económico que impulse esa cultura que está diciendo. De trabajo, de esfuerzo. Claro. Nada, no existe almuerzo gratis. Son las 13:30. Creo que vamos a tener que por hoy terminar. La cultura, Sergio, no cambia la educación. Los maestros no cambian la cultura, porque la educación ya está contaminada con la propia cultura. Como ese maestro que tiene 10 rubros, tiene trato A, trabaja para el político de turno. ¿Sabe quién cambia la cultura? El líder. ¿Y sabe cómo cambia la cultura? Sin una sola palabra. Como hizo Mahatma Gandhi. Se fue, no dijo nada, hizo ayuno, se sacó el traje inglés, de casimir inglés, se puso una bata de apopilento, ¿conoces? Y se fue al mar. Agarró la sal y dijo, bueno, esta sal es de los indios. Le metieron en cana, algo así, pero después se cayó el imperio británico. Fabuloso. Se retiraron de la India. Bueno, aquí necesitamos un ministro, un presidente de la República, que le mande a su hijo a la Escuela República Argentina y al Colegio Nacional de la Capital, solamente. Y que su hija no se vaya al hospital X o Z, privado, sino que se vaya a tener hijo en el hospital San Pedro y San Pablo, ahí en el barrio de maternidad. Pero tiene que ser ministro tutti. Ahí va a cambiar la cultura. Me gusta. Excelente. Me gusta tu idea. Comparto. Buenas tardes. Chao, Víctor. Un abrazo. Chao. Hasta el jueves.